La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Jesús Geraldo Martínez, es un economista de mucho peso, de mucho fuste. Él fue gerente de la superintendencia de banco durante varios años, ¿verdad? Sí, 5 años. 5 años. Y me consta su capacidad porque él y yo tuvimos la oportunidad de compartir en la Junta Monetaria y hubo periodos en los cuales el que llevaba la voz cantante de la superintendencia era este señor. Buenos días, Jesús Geraldo. Buenos días, Ramón. Muchas gracias. Siempre muy honrado de venir a tu programa a compartir contigo. No, y siempre es un placer. Porque yo esta semana la tenía de economista. Estuve el lunes a Apolinar Veloz, que dejó la pista caliente. Tenía ayer a Andy Daguarre, pero Andy tiene COVID. Okay. Y tuvo que posponerla. Bueno, digo, vamos a buscar el equilibrio con Jesús Geraldo. Jesús Geraldo, yo escribí en mi artículo hoy, tú como economista puedes dar quizás una mejor explicación, que a pesar de los estímulos fiscales, y como dicen ustedes los economistas, los mecanismos de transmisión de la política monetaria, siempre se ha dicho que son 3 meses. Sí. Han pasado más de 3 meses y todavía no se siente, porque la economía básicamente está en una meseta, 1,4, 1,5, pero a pesar de que se han inyectado 85,000 millones de pesos y la tasa de política ha bajado 100 puntos. ¿Cómo tú interpretas eso? Mira, ciertamente hay muchos economistas que señalan que la economía dominicana está estancada, mirándolo desde el punto de vista de que está entre un 1.2 y 1.5% al mes de agosto, pero hay que recordar que los estímulos monetarios del Banco Central empezaron en el mes de junio. El Banco Central ha inyectado alrededor de 126,000 millones, 60,000 millones por un lado, 34,000 millones, y la diferencia de los estímulos de enero para la vivienda de bajo costo. No obstante, después de 3 meses, esos resultados no se han visto lo que se espera en la economía. Cuando uno ve ese análisis como economista, ¿cuáles son las razones por el cual, si hay una expansión del crédito, que es de un 17% ahora mismo, influida de 308,000 millones, de esos 308,000 millones, 126,000 millones son por los estímulos del Banco Central, aparte de, como señalaba, el gobierno también ha inyectado estímulos fiscales a la población. ¿Por qué no se siente ese crecimiento? Lo primero es que lo que está reflejando eso es que la demanda es débil, las personas, los consumidores han perdido poder adquisitivo. En lo que va del año del gobierno, en los 3 años, la inflación acumulada es alrededor de un 30%, y si la persona no ha tenido una indexación de su salario en un 30%, tienen un 30% menos de su poder adquisitivo. Entonces, las empresas, por un lado, si sienten incertidumbre en el futuro, tampoco se embarcan a hacer nuevos proyectos. Pero mirándolo también desde el punto de vista del crédito, si el crédito está creciendo, de hecho, en mis modelos econométricos y de analizar, manteniendo los factores constantes de una elasticidad constante, cuando yo comparaba el crecimiento del Producto Interno Bruto con el crecimiento de la cartera de crédito, por cada 4 puntos que crecía la cartera de crédito, al menos crecía el Producto Interno Bruto 1 punto. Ahora no se cumple, claramente, después de la pandemia ha habido un cambio estructural. Pero ¿qué está reflejando eso? Que quizá los préstamos que han colocado las entidades bancarias a través de esos estímulos monetarios no fueron para actividades productivas. Claramente eso es lo que dice. Si yo fuera el Banco Central... Por eso se fueron aquellos 60,000 millones. Sí, si yo fuera el Banco Central, una cosa es lo que digan las estadísticas de que se fueron a PYME, pero otra cosa es lo que está reflejando la realidad. Es decir, la realidad es que no se ha sentido en la economía y que esos préstamos, en vez, quizá una parte fue a préstamos productivos, pero otra parte fue a préstamos no productivos y a préstamos para pagar deuda. Eso es lo que refleja eso. Otro punto es también, a pesar de eso, es que debe haber también un cambio en la estructura. Hay una baja inversión de capital en infraestructura, entonces por eso no se siente la economía. Es de los que se le critica al gobierno. En este periodo de gobierno, uno de los temas es la baja inversión pública en infraestructura del gobierno. Entonces, Geraldo, lo peor que para el presupuesto del año que viene, bajan el presupuesto del Ministerio de Vivienda y el de Obra Pública, lo cual indica que el año que viene todavía habrá menos inversión. Entonces, esos puntos están señalando
baja demanda débil de los consumidores, de las empresas, el crédito no ha sido eficaz en su asignación a los sectores productivos y un bajo nivel de la infraestructura pública es lo que está explicando el bajo crecimiento de la economía dominicana en estos momentos. Como tú manejas cifras muy bien, Jesús Geraldo, una cosa es los préstamos que se colocan, que es el dato que presenta siempre el Banco Central en sus estadísticas monetarias y financieras, y otra cosa es el crecimiento de la cartera bruta. Así. Es decir, ¿cómo anda la relación entre eso? Mira, por ahí es donde se puede ver si lo que ha habido es repago y no de realmente crédito para ser utilizado. Mira, realmente la cartera de crédito, como señalaba, está creciendo en un 17%. La cartera. La cartera de crédito alrededor de 308 mil millones de pesos. Los estímulos monetarios del Banco Central, a pesar de que he visto varias publicaciones, conforme a las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Banco, de cada 100 pesos que se presta en el sector comercial, porque vamos a sacar la parte que representa el 65% de la cartera, del total de la cartera, de cada 100 pesos que se presta al sector comercial, 80 van a los mayores deudores y 20 van a los menores deudores. Pero esos 20 que representan los menores deudores son el 90% de la cantidad de crédito. Es decir, ahí es que se cuadran las estadísticas. Una forma de decirle a la población, el 90% de los créditos que otorgan los bancos van a la microempresa. Eso es cierto, pero solamente en el número de créditos, sí, pero no en monto de crédito. Exactamente. Y eso es lo que está pasando. Es decir, tú puedes prestar a lo mejor 20,000 créditos, que lo que representan es 10 millones de pesos, y por otro lado hace 100 créditos, que son 200 millones de pesos. De hecho, si el Banco Central en cualquier momento volviera a hacer unos estímulos monetarios, como se entiende que va a tener que hacer, porque a mantener la tasa de política monetaria en 7.5, que me sorprendió, entendía que debió ser más agresivo, aprovechar la coyuntura de que la inflación está dentro del rango de inflación, la inflación acumulada del año 2.25 alrededor, y la subyacente acumulada 4.82, y la normal está menos de un 4%, alrededor de un 4%. Entonces el Banco Central debió bajar la tasa de interés de política monetaria para acelerar. Pero Gerardo, ¿y no es peligroso acercarse tanto a la tasa de la FED? Hemos señalado acá, China está bajando la tasa de interés ahora mismo, porque China tiene que estar preservando su crecimiento, China se la está jugando, es decir, si nosotros tenemos ahora mismo el tema de que los precios del petróleo ciertamente subieron alrededor del 90, pero ayer empezaron en caída libre los precios del petróleo, bajaron. El Banco Central tiene que jugársela, es decir, es mejor estar cerca del tope del 5% de la inflación y tener un crecimiento por encima de un 3%, que va a ser muy difícil llegar al 3% este año, y empezamos un crecimiento de un 4.5%. Ahora bien, el Banco Central, si no baja la tasa de interés, tiene otro mecanismo, inyectar no va a dar facilidades de liquidez a los bancos a un 3% para que lo coloquen a un 9%. Pero tendría que ser selectivo para que los grandes no se lo lleven. ¿Qué mi consejo y mi sugerencia a los técnicos del Banco Central? Que en su análisis ponderen no darle el dinero por el monto de cartera a los bancos más grandes, sino por aquellos bancos que tienen la capacidad de colocar más crédito. Es decir, los bancos grandes tienen mucha capacidad de colocar más crédito también, pero hay bancos pequeños, bancos que se dedican a las microfinanzas, ahí hay 3 bancos que son líderes en esto. Óyeme, ¿qué liderean? Yo estoy en uno de ellos, sí, y quisiéramos más recursos. Pero, y esos son los bancos que van a la base de las pirámides, porque cuando uno analiza, yo analizaba el caso de la cartera de crédito en las zonas fronterizas, en las 5 provincias fronterizas, desde Pedernales hasta Montecristi, es decir, Montecristi, Dajabón, Independencia, y tenemos acá Pedernales. Y la cartera de crédito que va, cuando uno analiza, son los bancos pequeños que están llevando el crédito hacia la zona fronteriza, alrededor de 12,000 millones, y de esos 12,000 millones, los bancos grandes tienen el 70%, 3 bancos grandes, pero el 30% lo tienen los 3 bancos de ahorro y crédito, que son los que van al rescate de esas zonas pobres a colocar crédito. Entonces eso pasa alrededor de la mayoría de las provincias. Entonces mi consejo a los técnicos, hay que ponderar, asignarle mayor monto a los bancos que se dedican a la microfinanza, porque no es lo mismo prestarle 100 millones a un cliente
que prestar 200 créditos a 50,000 de 50,000 pesos. 200 tienen un impacto impresionante ese crecimiento a nivel de la economía. Y eso es lo que hay que priorizar si queremos que la economía se sienta desde que se está dinamizando, que está creciendo. Si no, vamos a ver lo que está pasando, una asignación no eficiente del crédito a sectores que no están teniendo el impacto que se espera para el crecimiento de la economía. Pero ya pensé en un 3%, como estimó la última vez economía, ya eso es imposible. No creo, al menos no creo, no creo, yo creo que el Banco Central está mirando algo que no estamos mirando nosotros, quizá con el tema de la inflación, y ha preferido mejor preservar lo que le corresponde al banco, que es la estabilidad de los precios internos de la economía. Es decir, yo voy a mantener por lo que me evalúan, por la inflación. Y es correcto, es decir, si yo estuviera en el Banco Central, yo preservara la inflación en vez del crecimiento en estos momentos. El crecimiento es más una política fiscal. Es más, le corresponde al gobierno y el gobierno se suponía que había modificado el presupuesto del año 2023 con la finalidad de estimular la economía, pero no se ha sentido, o por lo menos no se ven esos resultados ahora mismo en octubre del 2023. Pero también, Jesús Geraldo, imagino que eso es parte de controlar la inflación. Es verdad que el gobierno, el Banco Central desembolsa dinero, pero por otro lado lo neutraliza con el overnight, con el aumento de los certificados, de forma tal que uno compara de junio a ahora, la base monetaria es menor, los billetes emitidos son menores, el dinero en manos del público es menor. Claro, y parte del dinero que se le dieron a las entidades de intermediación financiera terminaron en operaciones de tesorería, tanto para los bancos, pero para las empresas y grupos económicos importantes del país, que tenemos las estadísticas, que se dedicaron a hacer factoring, a comprar factura y no a expandir y a dinamizar su propio comercio en sí. Entonces eso es lo que pasa también, porque si las operaciones de tesorería son más rentables que yo prestar un dinero, voy a preferir esto. Por eso entonces el Banco Central debería considerar bajar la tasa de overnight para que los bancos, en vez de tenerlo aquí o en operaciones de tesorería, vamos a colocarlo al crédito, vamos a hacer feria a un 18, a un 16, a un 15, para que las personas se motiven a tomar crédito y las empresas se motiven a empezar a desarrollar sus proyectos de inversión. Porque tú no haces nada con darle dinero al sector construcción o al industrial si el que demanda no tiene dinero barato. Así mismo, y son dos sectores, tú has señalado dos sectores importantes de la economía dominicana. Que están creciendo negativamente. Que tienen tasas de crecimiento negativas. Aquí construcción tiene tasas de crecimiento negativas. El sector industrial también. Las exportaciones también se han desacelerado y están creciendo cercano al cero. Y la zona franca también. Y la zona franca también. Fíjate que el presidente de APIDE se va a la zona franca de Haití, porque esas zonas francas que están ahí ahora mismo, ¿qué va a pasar con el cierre de la frontera? ¿Qué va a pasar con ese comercio que representa 2.000 millones de dólares alrededor? 1.000 millones de dólares formal, conforme a las estadísticas que están disponibles en la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio. No me la estoy inventando yo. Y 1.000 millones de dólares adicionales. Y esa es la formal, la que va por los mercados binacionales. Eso no es cuantificable. Sí, el Banco Central hizo un estudio y es alrededor otro 50% también, 1.200 millones. Sí. Estamos hablando que el comercio con Haití bilateral. Que ese estudio pues nos reveló, si mal no recuerdo el número, no me querían mucho, que las remesas a Haití andaban entre 300 y 500 millones de dólares. Así mismo. En una situación de esa naturaleza, ahora mismo, claramente, nosotros tenemos que preservar la soberanía nacional y tenemos que ser uno como pueblo dominicano y apoyar las decisiones del gobierno en materia de lo que está pasando con la construcción del canal. Pero claramente los dominicanos, la economía dominicana va a ser la más afectada que la economía haitiana por el cierre de la zona fronteriza, y muchas empresas se van a ver afectadas y mucha pobreza va a llegar mucho más. Entonces el gobierno tiene que rediseñar sus planes para ir hacia esos más vulnerables y hacia esa provincia y hacia esas empresas, y también eso va a afectar la calidad crediticia de por lo menos 7 bancos comerciales que tienen presencia fuerte en esas 5 provincias fronterizas. Que eso no se había pensado. Que ese no se había pensado. Eso, Geraldo, con tu permiso, interesante la exposición, quédense ahí porque ahora es que falta.
Continuamos con el licenciado Jesús Geraldo Martínez, ex gerente de la Superintendencia de Banco y economista de mucho fuste, de mucha experiencia y de mucha profundidad. Bueno, abordamos la parte del crecimiento de la economía, pero el tema de los precios es que si bien es verdad que el banco ha logrado relativamente en poco tiempo colocar la inflación dentro del llamado rango meta, que eso es importante, meta de inflación. Sin embargo, los precios, el común de la gente dice, los precios no bajan, al contrario, lo que estamos presenciando en los últimos días es un aumento de los precios, especialmente de los víveres, de los productos de la canasta básica. Entonces, la gente no entiende de meta de inflación, sino lo que su bolsillo cuando va al supermercado o cuando va al colmado. Sí, claramente. Primero, la gente no entiende porque en términos general la inflación acumulada en 3 años es alrededor de un 30%. La gente no entiende eso porque el índice de precios, esa inflación que calcula el Banco Central, es una canasta de precios de 312 artículos diferentes que van desde la comida, la vivienda, la salud, la educación, el transporte. Eso es una canasta y cada uno de esos rubros tiene una ponderación. Hasta ahí está Netflix, para que ustedes sepan, los servicios de entretenimiento sociales, eso es una canasta. Alquiler de vivienda para una familia de 4 personas. Bien, entonces donde la alimentación representa el 12% de esa canasta alrededor, el 12% de la ponderación. Entonces, de ahí están los productos. Cuando uno saca la comida aparte y hace un análisis, un zoom a la comida, uno mira que ciertamente la comida está por encima del rango de lo que señala el Banco Central. Entonces, cuando le dicen que la inflación es 4.82, la subyacente, o 4.21, o 2.21, la acumulada, eso no se siente. Yo en mi casa compro leche instantánea para mis hijos. Al inicio del año 1.100 pesos, pero en el nacional están 1.639 pesos. Es decir, la inflación de esa leche que yo estoy comprando es un 50% en este año, cuando empezó. Entonces, pero así uno busca muchísimos artículos que están dentro del supermercado. Pero también están los temas de estacionalidades de esos productos, como el plátano, que el Ministerio de Agricultura, a sabiendas de eso, debería colocar mayor producción sí, porque en el caso de los víveres parece que hay un problema de política agrícola. De política porque agrícola. El hecho de que la yuca, el plátano, la papa hayan tenido una inflación de más de un 20% en un año. Entonces, eso se la complica al Banco Central, es decir, debe haber una combinación, porque el Banco Central no tiene una varita mágica. Es decir, el Banco Central no es el que tiene que ver con los precios, calcula los precios. Entonces, los actores que tienen que ver con esto, que es el Ministerio de Agricultura, el FEDA, ¿qué tienen que hacer? El Banco Agrícola, promover política para que en estos ciclos de la economía, de la siembra, donde hay mayor escasez, yo tener invernadero, yo tener otra técnica para tener o productos sustitutos o productos que yo pueda estabilizar esas variaciones altas que se dan en esos precios de la comida, porque lo que siente la gente es que la comida está cara y la comida está cara. Vamos a un tema que yo sé que es de tu agrado, porque hoy aparece en la prensa una operación que le pusieron un nombre, no recuerdo, búho, para intervenir en una cooperativa. Pequeña, una cooperativa pequeña, porque lo que estamos hablando es de 2.500 millones de pesos de estafa. Sí, pero lo de pequeño es relativo, porque 2.500 millones era lo del Banco Peravia, ¿se acuerdan? Entonces a eso para que comparemos el monto y recuerden el boom de esto. Bien. Y mi pregunta va dirigida a que tenemos cooperativas que son más grandes que muchos bancos múltiples y que están haciendo intermediación financiera sin el tipo de supervisión y de cumplimiento que deben de tener las entidades financieras, porque están reguladas por el Banco Central y supervisadas por la superintendencia. Pero esta gente dependen de un IDECOP que no tiene la estructura como para supervisar estas entidades. Sí, mira, yo he estado abogando. Yo creo que he sido la persona que más ha escrito en los últimos 3 años temas de que hay que reforzar el marco regulatorio, el marco de supervisión de las cooperativas. Lo primero es que las cooperativas en la República Dominicana no están cuantificadas. IDECO no tiene las estadísticas exactas de cuántas cooperativas hay en República Dominicana.
Lo segundo es que las cooperativas están operando en un marco de supervisión muy flexible y lazo. Hay algunas grandes que han mejorado, que son más grandes que los bancos, que han mejorado su gobierno corporativo, que han mejorado la parte de riesgo. Sin embargo, no se comparan ni con el banco más pequeño que tiene los menores criterios de aplicación de las normativas bancarias. Y hay un gran número de cooperativas pagándole a la persona, porque cuando tú te tienes que hacer socio de la cooperativa, pero la persona no sabe que se está haciendo socio y por socio ya tú eres dueño y si quiebra la cooperativa tú perdiste tu dinero, sí, como lo que está pasando con Coherrera. Entonces, hay muchos amigos míos que eran prestamistas, tienen hoy cooperativa, y lo digo, hasta estudiantes míos que eran amigos tienen ahora cooperativa y me dicen ellos, mire profesor, yo lo que estoy haciendo cooperativa, yo lo pongo acá, usted me trae su dinero, yo le pago más que el banco, yo lo presto a personas informales y se están ganando todo el dinero del mundo. Entonces yo ya hago un llamado. No tienen encaje legal como la banca. Mira, no tienen encaje legal, no pagan impuestos, no retienen el 10% de los intereses que se le pagan a las personas. Bien, entonces están operando en temas de prevención de lavado de activos, es lo más mínimo posible, sobre todo esa gran cantidad. Yo creo que el gobierno, sobre todo el Congreso de la República, tiene que sopesar muy bien el tema de la cooperativa antes de que eso se convierta en un problema en la República Dominicana como representaron las financieras en los años 80. Y si se sigue creciendo, ese crecimiento, yo vi hace un mes, se aprobaron 75 nuevas cooperativas de ahorros y créditos de servicios múltiples. Eso es aprobar 75 nuevos bancos, porque hacen las mismas actividades que un banco. Captan recursos y prestan recursos de manera legal. Entonces, ya todo... Sí, porque, perdón, antes la cooperativa estaba conformada por los socios y era cerrada. Claro, y esas cooperativas yo la apruebo, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con todas las cooperativas que sean cerradas, con todas las cooperativas que tengan un fin, un objetivo. Ese es el verdadero espíritu de una cooperativa. Pero una cooperativa abierta, de yo buscar, miren, vengan para acá, tráiganme su dinerito, que yo les voy a pagar más dinero, y que ellos sepan que no tienen protección, primero no tienen ningún tipo de protección, no hay un seguro de depósito, porque un banco quiebra y usted recibe 1.850.000 pesos del Fondo de Consolidación Bancaria y del Fondo de Contingencia, sí, ese es el seguro de depósito. Una cooperativa quiebra y usted perdió su dinero, todo el que tiene dinero en Coherrera, que se olvide de eso, sí, lo que va a hacer es, vamos a ver qué se puede recuperar de esa masa, y lo que se liquide de eso, bueno, se le va a repartir a los asociados de la cooperativa. Y cuando usted tiene un dinero en una cooperativa, usted tiene que saber que usted es dueño y está corriendo con los riesgos. Mi recomendación es, si usted quiere ser parte de una cooperativa, porque usted no le puede decir que no, asegúrese bien de que tenga buen gobierno corporativo, de que no hay un único dueño, de que se crea el dueño del dinero de la cooperativa, de que hay un proceso de rendición de cuenta mensual, de que por lo menos usted sabe que está registrada en IDECO, es decir, le estoy dando unos tips para evitar de que usted se meta en una cooperativa que no esté registrada y que tenga el nombre, porque si IDECO no tiene ni recursos financieros, ni recursos humanos, ¿cómo puede supervisar más de 1.000 cooperativas cuando la superintendencia de banco, con los recursos necesarios, tiene 45? Y del total de los activos del sistema bancario, que son alrededor de 3.3 billones de dólares, las cooperativas representan el 7%, estamos hablando de alrededor de 200.000, 210.000 millones de pesos, esas son las cooperativas que representan. Entonces, óyeme, aquí IDECO no tiene recursos. Vi unos proyectos que se plantean de crear 7 instituciones para el tema de la cooperativa y cargarle 8.500 millones de pesos más a los consumidores, a los que pagamos impuestos en la República Dominicana. Esa no es la solución. La solución es crear un organismo fuerte, porque tampoco se puede ligar con bancos, porque son dos naturalezas diferentes, para que después no digan que los bancos quebraron, que la superintendencia de bancos fue a cerrar cooperativas. No, que se cierren ellos mismos, porque eso es lo que va a pasar. Pero tiene que haber un marco legal. Definitivamente. Y lo está llamando el Fondo Monetario. Sí. Tiene desde la crisis bancaria. Pero en el artículo 4 de ahora. Tiene 20 años diciéndolo. Sí. Anteriormente le llamaba a los bancos sombra, ya lo llama directamente por su nombre, llamando a cada uno de los gobiernos
y de las personas, de los congresistas, de que se empoderen a reforzar el marco regulatorio de las cooperativas antes de que eso sea un problema, porque cuando hay una cooperativa, después haya otra, ella otra, entonces va a haber una situación de contagio y de temor, y la gente va a ir a sacar dinero. ¿Hay cooperativas grandes que se quiebran? ¿Hay un riesgo sistémico? No hay riesgo sistémico, definitivamente. Hay cooperativas grandes que son más grandes que incluso cuando tú y yo estábamos en la Junta Monetaria, se elaboró un anteproyecto. Quizás el fallo fue que se quiso poner a la superintendencia como ente supervisor y eso creo que fue la parte pero el anteproyecto como tal era bueno. Yo pienso que el anteproyecto de la Junta Monetaria, que es el que hay que mirar, es el que deben mirar los congresistas. Ese es un proyecto que tiene todas las bondades para fortalecer el tema de la cooperativa, y si hay que ajustarle y crearle una supervisión, una superintendencia de cooperativa, y que técnicos de la superintendencia de banco apoyen y es empleado de la superintendencia de banco puedan reforzar. O hasta que los presten, que la superintendencia le preste personal. Como hizo el Banco Central con la propia superintendencia de banco, como hizo el Banco Central con la superintendencia de valores, como hizo el Banco Central con Indotel, es decir, el Banco Central, como hizo el Banco Central con el Ministerio de Hacienda. Es decir, el Banco Central ha prestado su técnico para fortalecer las instituciones del gobierno. Claro. No, y como pasó con el tema del lavado. El También. país lo iban a meter en lista negra, y si el Banco Central no se mete y apoya la ley y apoya una serie de cosas, el país lo iban a meter en lista negra. Claro, así es. Pero todavía nos falta mucho en tema de lavado, Jesús Geraldo. Bueno, se están dando, yo pienso que el país, que la República Dominicana ha ido avanzando después de la ley 155-17, porque es una ley que tiene buenas sanciones, es una ley que tiene sanciones penales fuertes, que tiene, sin embargo, creo que hay que explotar más la minería de datos que se generan a nivel de las informaciones que generan los bancos. Las personas tienen que entender que cuando hay un tema de lavado, la responsabilidad de los bancos es enviar las informaciones a la unidad de análisis financiero, la UAF, y enviar conforme a la ley las informaciones en efectivo a la superintendencia de bancos. Pero el responsable de analizar esa información y de someterlo ante la Procuraduría Fiscal de Prevención del Lavado de Activos es la unidad de análisis financiero. Entonces la gente pregunta, ¿y dónde estaban los bancos que lavaron 2.000 millones de pesos? Cuando veo una diputada que hay unos montos, ¿cómo se movieron? No, porque los bancos lo que tienen que hacer, óyeme, yo no soy policía ni soy prevención. Pero los bancos informan. Los bancos informan, y ese es el trabajo de los bancos, y luego el organismo que corresponde tiene que explotar esa minería. Yo creo que a ellos les falta más inteligencia, utilizar más técnicos de inteligencia de datos. A veces quieren poner abogados, los abogados saben de leyes, pero no saben de números. Entonces creo que hay que buscar una combinación, un equilibrio. Si queremos ver acciones efectivas de verdaderamente de prevención de lavado de activos en la República Dominicana. Jesús Geraldo, magnífica participación, te felicito. Muchas gracias, Agotamos Ramón. prácticamente todos los temas. Muchas gracias, Ramón. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, retornamos ya a la recta final del Telematutino 11.